bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de Fundación Un Camino. Hoy estamos muy contentas de recibir a nuestra querida amiga argentina Virginia Ascuy para conversar sobre las mujeres en el concilio, memoria y profecía 60 años después. Se están cumpliendo 60 años del inicio del Concilio Vaticano II y vamos a conversar con Virginia acerca de qué ha pasado con las mujeres. Vamos a hacer memoria, vamos a reconocer a las mujeres como profetisa. Hay quienes ya conocen a Virginia, pero para quienes no la conocen, se las presento. Virginia es profesora titular de la Cátedra de Eclesiología y coordinadora del Grupo de Investigación Teología Urbana. Es también investigadora y directora del programa Teología de los Signos de los Tiempos en el Centro Teológico Manuel Larraín. Es también profesora invitada de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba desde el 2020 y es coordinadora general del programa de estudios Teologanda desde el 2003. Preside el programa ICALA para la promoción científica de las mujeres desde el año 2018. Virginia nos ha acompañado anteriormente y estamos felices de tenerla nuevamente en esta mesa. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están uniendo desde fuera de Santiago, también quienes se están uniendo a través de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos todos, y los dejo con Virginia para que no perdamos ni un minuto. Virginia, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias también a Fundación Un Camino por esta invitación y también por una invitación a hablar sobre esta temática que sobre todo nos incumbe a las mujeres, pero por supuesto también a los varones, ya que en la Iglesia somos comunidad, somos mujeres y varones en Cristo uno. Y bueno, voy a ayudarme para hacer más amena la presentación con un PowerPoint a partir del cual iremos recorriendo distintos puntos de esta temática. Así que... Virginia, perdón, te voy a interrumpir un momento. Me olvidé de decirles, por favor, que las preguntas las ponen por el chat para no interrumpir a Virginia. Yo las voy a ir recogiendo y se las hacemos al final de la presentación. ¿De acuerdo? Así que todas las preguntas las escriben con mucha confianza. Ya, Virginia. Entonces, bueno, vamos a hablar de las mujeres en el Concilio Vaticano II. Recordamos que el concilio se celebró entre los años 1962, por eso son 60 años, y 1965. Y memoria y profecía, vamos a hacer memoria y vamos a mirar también al futuro, cómo hacer memoria de la presencia de mujeres en el concilio y en otras instancias eclesiales nos permite mirar los avances, mirar los puntos en los que hay estancamiento y mirar los grandes desafíos, sobre todo como lectura profética. Y una primera cosa que hay que decir es que las mujeres en el concilio no aparecieron en el año 62. El concilio empezó sin mujeres y recién al final de la tercera sesión, como vamos a ver, se plantea formalmente la invitación a mujeres en una función que también es muy indicativa, que es la función de auditoras, que formalmente significa que podían ir a escuchar, pero no podían ir a hablar, aunque después, bueno, de hecho, colaboraron en el trabajo de algunas comisiones de algunos temas. Los 4 puntos que voy a tocar son estos para ordenar un poquito la presentación: el hecho de las auditoras, algunos fundamentos en la eclesiología conciliar, por qué podemos hablar con esperanza del lugar de las mujeres en la Iglesia,
Planteos relativos a la sinodalidad, y en este caso como ejemplo voy a tomar el documento de síntesis hecho en Argentina después de un camino sinodal en distintas diócesis con distintos resultados. Y a partir de esa propuesta, de lo que salió en esa síntesis, voy a contraponer y completar con propuestas de teólogas que responden a esas cuestiones, porque me interesa también mostrar cómo las mujeres hoy están pensando en este tema y lo están compartiendo, lo están publicando. Y finalmente desafíos en los cuales volveremos a algunas propuestas teológicas de mujeres como para seguir andando. Entonces, en primer lugar, las auditoras, cuando hablamos de las auditoras en el Vaticano II, tenemos que hacer mención del cardenal León Suenens, porque al final, como les decía, de la tercera sesión, que en realidad ya era muy cerca del final del concilio, hace un planteo formal de incluir mujeres auditoras. Para este tiempo ya había auditores varones que estaban participando en las sesiones conciliares, pero se había demorado la invitación a mujeres como auditoras. Entre los más de 2000 padres conciliares son 20, unas 23, las mujeres invitadas, y 22 son las que pueden confirmar esa invitación. O sea, se darán cuenta que de 2000 y pico de padres conciliares a 23 había una gran desproporción, pero como sabemos, los pasos son lentos y por algún lado se empieza, y por eso tuvo tanto significado este hito. El cardenal Suenens acoge una inquietud que ya venía de la segunda sesión. El tema se venía planteando, pero no tenía éxito, porque no todos estaban a favor, claramente. Y también es interesante recordar que la inquietud no venía de los mismos padres conciliares, aunque algunos de ellos la acogieron, como es el caso emblemático de Suenens, sino que venía de fuera, de las afueras del concilio, de grupos de mujeres católicas, en parte de la Acción Católica y en parte de otras agrupaciones, entre las cuales tiene mucha importancia una agrupación llamada Alianza Juana de Arco de Mujeres Católicas en Francia. Esto es interesante porque quiere decir que hay una petición de las mujeres de poder formar parte de la asamblea conciliar. Primero no resulta, en la segunda sesión, en la tercera, por medio de esta intervención de Suenens, resulta, aunque, como decíamos, el resultado prácticamente en proporción, no en número, sería insignificante, pero como hecho en sí, como es tan inédito, resulta muy potente. Suenens, cuando propone en una alocución, en un texto, la invitación a las mujeres como auditoras, señala que en el pueblo de Dios están todos los bautizados, pero que en el concilio falta la mitad del género humano, ¿no? La mitad del género humano falta aquí, es su afirmación, y que genera un gran impacto, y de hecho posibilita el ingreso de estas auditoras en el concilio, una práctica sin precedentes en la historia de la Iglesia. Es decir, una práctica que interrumpe una tradición bimilenaria. Esto es interesante también de analizar desde el punto de vista de que no es que la tradición no puede cambiar, la tradición puede cambiar. Y tenemos distintos ejemplos de que la tradición va cambiando, porque es tradición viva.
claro, a veces no cambia tan rápido como quisiéramos, o esos cambios no son tan fáciles de predecir. Pero bueno, acá tenemos realmente un cambio muy significativo, más allá de lo numérico, porque lo numérico nos puede hacer pensar que, que en verdad no había ocurrido nada, pero sí que ocurrió, y precisamente es importante la memoria de lo que ocurrió para que no pase desapercibido. Se abre entonces con esta experiencia un horizonte, una perspectiva lleno de novedad y audacia. Una verdadera novedad, acá tienen algunas fotos, bueno, los entretelones de lo que pasó cuando estas mujeres entraron a las sesiones conciliares son bastante de novela, digamos así, muy, muy llamativos, porque, bueno, por ejemplo, habían ideado una cafetería para que las mujeres estuvieran ahí. Cuando se celebraba la Eucaristía no estaba claro si las mujeres podían participar o no podían participar, una serie de cuestiones que tenían que ver con esta cierta disrupción que se había producido en el espacio que habitualmente estaba configurado para solo la participación de varones. Como en otras ocasiones, las mujeres dieron que hablar en las sesiones conciliares y bueno, acá por ejemplo les pongo el tema de la cafetería. Primero era una cosa medio como escándalo, después algunos obispos y padres conciliares entraron a esta cafetería de las mujeres como para mostrar que no eran compartimentos tan estancos y que no había una segregación, etc. Y bueno, aunque, como les dije antes, la función de las auditoras era participar escuchando, estando presentes para la escucha. El significado, bueno, era la primera participación formal de las mujeres en el Concilio Vaticano II. Laicas y laicos no habían intervenido en la fase preparatoria. La fase preparatoria inicia en el año 59, con una consulta que Juan XXIII hace a todos los episcopados del mundo y a las universidades católicas del mundo, pero siempre los consultados eran clérigos o religiosos, varones, ¿no es cierto? Ninguna mujer había prestado servicio como miembro o consultora en la comisión preparatoria o en las comisiones. No existieron oficialmente expertas en el Vaticano II, lo que se llama peritos, mujeres peritos, no existieron formalmente, aunque un estudio minucioso de los perfiles de estas mujeres auditoras, algunas de ellas eran superioras generales de sus congregaciones o presidentas de agrupaciones o movimientos laicales de mujeres, etc. Sí, durante las sesiones conciliares que pudieron participar como auditoras, también algunas de ellas hicieron sus aportes porque eran mujeres muy preparadas y con mucha experiencia de lo que significaba el lugar y el protagonismo de las mujeres en la iglesia y en la sociedad de acuerdo a su tiempo, ¿no es cierto? Este libro, que está aquí en inglés, extranjeras o visitantes, mejor dicho, visitantes en su propia casa, visitas en su propia casa, de Carmel McEnroy, es uno de los libros de la década del 90 que recupera minuciosamente la historia y el perfil de cada una de las auditoras y lo que quiere señalar con el título es que de alguna manera las mujeres fueron admitidas, pero estaban como de visita, ¿no es cierto? No llegaron en esta presencia a tener una participación plena, es decir, no tenían las mismas atribuciones que tenían los padres conciliares.
no era tampoco el momento para que lo tuvieran, pero bueno, son temas que conviene verlos para ver también hoy por dónde van las expectativas o los debates. En cuanto a los fundamentos dentro de la eclesiología conciliar, vamos a pasar revista a algunos elementos más significativos. Sobre todo quiero hacer referencia a este texto de Lumen Gentium 32b, segundo párrafo de este número, que es del capítulo de laicos, donde claramente se afirma la dignidad común y se rechaza la desigualdad por distintas razones, entre las cuales está la desigualdad de sexo o género. El pueblo elegido de Dios es, por tanto, uno, y está la cita de Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Los miembros tienen la misma dignidad. Por su nuevo nacimiento en Cristo, la misma gracia de hijos, la misma vocación a la perfección, una misma gracia, una misma fe, un amor sin divisiones. En la Iglesia y en Cristo, por tanto, en consecuencia, no hay desigualdad, nulla inequalitas, es la expresión latina, por razones de raza o nacionalidad, sexo o condición social, pues no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo, con un texto muy citado por las mujeres en la Iglesia, muy evocado, que es este de Gálatas 3:28, el nuevo orden antropológico iniciado en Cristo. Es decir, los fundamentos para la participación de las mujeres en la Iglesia están en el bautismo y están en la vida cristiana, en la vida en Cristo, y en este nuevo orden antropológico planteado por Cristo. Estamos llamados a asumir este legado, y lo voy a decir, el legado conciliar, con las palabras de esta teóloga italiana, Marinella Perroni, que nos recuerda que en el concilio sucede, en la línea de lo que presentamos antes, la superación de una eclesiología discriminatoria. Se habla en torno al final del primer milenio cristiano de dos géneros de cristianos, el clero y el pueblo. Y esos dos géneros de cristianos implican una clasificación, una jerarquización y discriminación de un grupo, que es el pueblo, los laicos, ¿no? Laicos, laicas. Entonces, esa superación de la eclesiología discriminatoria implica un paso centrado en una iglesia que prioriza la jerarquía como eje, a otra iglesia que prioriza el pueblo de Dios, la comunidad como eje. Esto parece muy simple, pero como vamos a ver en esta presentación, y ustedes ya lo sabrán, es muy difícil de ponerlo en práctica. Entonces, el paso de un modelo jerárquico a un modelo comunional en la iglesia para que la igual dignidad de todos los bautizados pueda ser verificada en la experiencia de carismas, ministerios y toma de decisiones, participación, etc. La recepción del Concilio Vaticano II continúa, por lo tanto, nuestra memoria es una memoria activa, es una memoria activa, es una memoria que no mira para atrás, sino que mira para adelante. La recepción, cuando hablamos de recepción, recibir la verdad contenida en un concilio supone un acto de recepción, de obediencia, pero no dice Congar, para citar un autor relevante en tiempos del concilio,
no una obediencia mecánica, sino una obediencia creativa. Recibimos la verdad enseñada en un concilio creativamente, planteando cómo podemos poner en práctica, ¿no es cierto? Y esta pregunta que se hicieron en el concilio, las mujeres allí presentes, también los padres conciliares que acogieron esta presencia, sigue haciéndose hoy en otro contexto. Una de las 22 auditoras, Marie-Luc Tobin, afirmó que el concilio fue una amplia puerta abierta, demasiado amplia como para cerrarse. La renovación, afirma ella, no tiene fin. Para continuar dando vida, debe seguir siempre avanzando. Entonces nos encontramos a 60 años caminando, vamos a ver en qué punto nos encontramos, pero bueno, caminando con el deseo de seguir avanzando, de sostener esta puerta abierta que generó el concilio para que no se cierre y para que se siga abriendo. Y en este sentido, quiero recordar ahora a otra teóloga, una teóloga alemana, amiga nuestra, también de Carolina, que nos habla de la mujer no solo como signo de los tiempos y de estos tiempos, sino como un signo permanente de los tiempos. Esto de permanente alude a que no se trata de una frase que dijo Juan XXIII en algunas de sus encíclicas sociales durante la celebración conciliar, sino de algo que continúa y que en verdad atraviesa toda la historia del cristianismo, y me animaría a decir va a dar mucho más para hablar y para decir en este tercer milenio del cristianismo, que parece el milenio después del Concilio Vaticano II, en el cual nos cayó la ficha de las mujeres y a las mujeres de esta realidad. Y por lo tanto a la Iglesia le cae una ficha, ¿no es cierto? Bueno, a algunos tal vez no les cayó del todo, pero como decíamos, esta puerta amplia que no puede cerrarse hará que tarde o temprano a todos nos llegue esta buena noticia de lo que Dios quiere compartir a la Iglesia y a la sociedad desde la dignidad de las mujeres. Y Marguerite Colt afirma, sin mujeres no hay Iglesia. Es verdad, sin mujeres no hay Iglesia, pero vamos a analizar un poquito más lo que ella dice y lo que significa. La cuestión de la mujer recién será tomada en serio como signo de los tiempos cuando llegue a las mujeres un propio poder de definición en vistas al carácter de signo. Es decir, que no sea solamente un papa o un obispo o un sacerdote que diga que las mujeres son un signo de los tiempos, sino que las mismas mujeres en la Iglesia puedan definir este significado y contribuir efectivamente a realizarlo. La cuestión de las mujeres, dice Marguerite Colt, no puede ser tratada con independencia de ellas. Es decir, no somos un tema del que hablan otros, que son varones o que tienen otra función dentro de la Iglesia. Eso lo pueden hacer, por supuesto, lo han hecho y lo seguirán desarrollando, pero nos compete a nosotras como mujeres una responsabilidad singular para opinar, para reflexionar, para discernir sobre estas cuestiones. No se puede determinar sobre ellas, agregamos, sin ellas. Conversión para ampliar espacios de presencia incisiva. Bueno, esto supone que las mujeres puedan tener un papel definitorio
que puedan ser ellas portavoz de su propia dignidad y cualidad o carisma dentro de la iglesia, es algo que requiere también de la iglesia hacer el espacio. Por eso es una conversión, podríamos decir así, compartida. Las mujeres que nos convertimos a asumir esta profecía y esta tarea de nuestra dignidad bautismal, y la iglesia que acoge y que da el espacio para que esto sea posible. Bueno, el texto que cito allí, que lo he comentado en mi otra presentación aquí en Fundación Un Camino, Presencia Incisiva de la Iglesia, es un texto del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, y después podemos volver sobre esto. Bueno, presencia incisiva quiere decir que incida, incisivo quiere decir eso, que incida, que tenga incidencia. Y para tener incidencia, tiene que tener un espacio, su propia voz. Vamos ahora al tercer punto. Estoy un poquito atrasada, así que me voy a ir apurando un poquito. Sinodalidad. Yo acá les voy a hacer como una especie de contrapunto. Les voy a contar, porque no tengo la información de primera mano en Chile, pero qué ocurrió en Argentina en los procesos sinodales que se han hecho en estos años y sobre todo tomando algunas afirmaciones del documento de síntesis que se elevó a Roma como una primera consideración de lo que está pasando en las iglesias en nuestro país. Y entonces lo voy a ir poniendo en diálogo con aportes de teólogas, también para mostrar que varias teólogas cristianas de distintas denominaciones, no solo católicas, han estado pensando estos mismos temas. Por un lado, el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, está citado como sea, en el número 10 dice: queremos construir una iglesia más compañera, que sepa ponerse a la par de la sociedad, pero también se pide compañerismo al interior de las comunidades. Compañerismo que, por otras cosas que se dicen en este documento, alude a todas las relaciones intraeclesiales, pero sobre todo a las relaciones entre las distintas vocaciones. Y agrega el texto: deseamos que los sacerdotes sean verdaderamente hermanos, aspiramos a que cada vez en mayor medida la iglesia esté donde esté la gente, también una compañía, un compañerismo con las aspiraciones y sufrimientos de nuestra gente, de nuestra sociedad, ¿no es cierto? También en sus periferias, ¿no? Y Letty Mandeville Russell, una teóloga presbiteriana ya fallecida, justamente elabora, entre otras cosas, una eclesiología del compañerismo. Por eso me pareció muy interesante traerla a colación. Y ella lo aplica a la relación varón-mujer, que es lo que necesitamos repensar en sociedades, culturas y también comunidades eclesiales donde el sesgo masculino, es decir, el acento masculino, sigue siendo muchas veces dominante. En Cristo, como decía Pablo, ya no hay varón ni mujer porque todos somos uno. Según Russell, la desunión entre mujeres y varones en la iglesia o la discriminación es una barrera mayor para la realización de la unidad en Cristo Jesús, como las divisiones de raza, clase y nacionalidad. Las divisiones de sexo y género son barreras fundamentales para buscar la unidad. La unidad, una vocación primera de la iglesia, ¿no? La iglesia es una, santa, católica, apostólica, rezamos en el credo. Bueno, es unidad también de varones y mujeres, y aquí nos podemos interrogar cómo estamos. Otro punto importante en los caminos sinodales, el tema del bautismo. En el documento de la SEA aparece
que valoramos esto al principio del documento, el bautismo como punto de partida para ser miembro activo sinodal del pueblo de Dios. Hablar de pueblo de Dios es hablar de bautismo. El bautismo es el que confiere la dignidad de hijos e hijas de Dios. Lugar, también la parroquia, lugar privilegiado de encuentro, comunión y misión como ámbito para formarnos como iglesia y practicar la sinodalidad. Ahora, esta teóloga, Cettina Militello, también italiana, tiene otra obra, no es la que les estoy mostrando aquí, que se titula el cuerpo crismado, el cuerpo ungido para hablar de la iglesia, y dice que el espíritu no se niega a ningún bautizado, por lo tanto el espíritu no se niega a la mujer y a las mujeres en la iglesia. Y la tarea fundamental, dice Cettina Militello, es traducir esa subjetividad bautismal de las mujeres, por supuesto de todos, en todas las formas posibles, traducirla en concreto, qué implica en concreto en la vida eclesial, recibiendo y explicitando el debate conciliar. Ahí está como un desafío también muy importante que ella nos plantea y que viene a colación de lo que aparece en los procesos sinodales. Vamos ahora a un elemento negativo en este documento de la CEA que estoy refiriendo, muy trabajado, muy mencionado. Acá tengo una cita larga, es una cita muy contundente, pero aparece en otros párrafos también del documento, ya aparece en el número 3 perdón, en el número 15 aparece, pero yo acá lo estoy poniendo como tercer punto. Constatamos que uno de los principales obstáculos para la sinodalidad es la cultura clericalista. Desafío pendiente que se refleja porque a veces el clericalismo queda como una nebulosa, ¿no es cierto? Nos molesta, sabemos que puede haber, pero ¿qué es? Y acá dice, se refleja en lucha, abuso de poder, estilo infantilizante de conducción, formas de control y vigilancia, burocratización institucional, autosuficiencia autoritaria, autorreferencialidad, mentalidad de superioridad, autoridad no al servicio de los fieles, modelo de iglesia centrada en los sacerdotes. Creo que es un punteo bastante amplio que nos ayuda a ver por dónde está la problemática. Deshacer este modelo eclesial no será posible si los seminarios y los ministros ya ordenados no optan real y definitivamente por convertir la mentalidad para formarse en el ejercicio de un liderazgo sinodal. Es decir, está planteando el obstáculo y está planteando también la dificultad de vencer ese obstáculo mediante una conversión y transformación de mentalidad. Y a colación de esto traigo un aporte de María Pilar Aquino, que es una teóloga mexicana, actualmente residente en México, que dice que una comunidad ministerial igualitaria, plantea esto como modelo, como ideal eclesial, se propone superar las contraposiciones asimétricas, clero-laicado, religiosos no religiosos, iglesia docente, iglesia discípula, sagrado, profano. En esas claves que da María Pilar Aquino está la enseñanza del Concilio Vaticano II. Pero como dijimos antes, hay que recibir esa enseñanza en el terreno concreto de nuestras comunidades y diócesis. Un último punto de proceso sinodal, el elemento de toma de decisiones.
y me llamó la atención que este tema de la toma de decisiones aparece en este documento de síntesis vinculado precisamente a las mujeres, a la participación de las mujeres en la Iglesia. Dice así: en la mayoría de los informes de las diócesis de Argentina, se señala el hecho de que si bien las mujeres son mayoría numérica en las comunidades y en la animación de las actividades pastorales, tales como catequesis, cáritas, pastoral de la salud, liturgia, muy pocas entre ellas están en los lugares en los que se toman las decisiones. Entonces, mayoría de mujeres en la Iglesia, minoría o un puñado en la toma de decisiones. Al respecto, hay un fuerte reclamo para que las mujeres laicas o con alguna forma de consagración participen en la toma de decisiones en el ámbito de las comunidades parroquiales y diocesanas. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente a un asunto básicamente de conversión. Se podría llamar conversión, sí, conversión del corazón, sin duda, pero también conversión pastoral, como dice Aparecida, porque se implica una conversión de estructuras, no solo una conversión del corazón, también de las estructuras, para que haya una transformación. Y aquí querría citar una propuesta de otra teóloga italiana, Serena Nocetti, quien también ha trabajado en los últimos años mucho los temas relativos a sinodalidad y toma de decisiones, y ella plantea la necesidad de un reconocimiento del rol de las mujeres en la pastoral, porque de hecho es donde ellas están mayoritariamente, y mayor implicación de estas en estructuras de participación y decisión. O sea, una acción por partida doble: reconocer y visibilizar dónde están y abrir espacios en las estructuras de participación y decisión. Y en este sentido, a ir hacia esta conversión pastoral para que los discursos y las prácticas puedan ser renovados. Y ahora, para ir ya concluyendo el último punto, desafíos para hoy. Voy a mencionar 6, hay otros, pero bueno, me parece que con estos más o menos podemos empezar a conversar. Por una parte, las teologías hechas por mujeres siguen siendo escasamente recibidas, conocidas. Entonces hay una cierta acá demora, por llamarlo de alguna manera, en valorar y dar cabida a las mujeres que están pensando la fe dentro de la Iglesia. No somos solamente las teólogas las que lo hacemos, pero se supone que si somos las que lo hacemos profesionalmente, debiéramos ser más consultadas en los procesos, sobre todo sinodales y en otros procesos de distintos tipos de toma de decisiones. Acá lo que se juega es un paso de una teología de la mujer, es decir, hablar de la mujer como tema, como antes habíamos mencionado, es decir, se menciona técnicamente pasar de una teología de genitivo objetivo, donde la mujer es un objeto temático, un objeto de estudio, a una teología en la cual las mujeres somos sujeto, por eso una teología de genitivo subjetivo, y donde somos escuchadas en estas voces como las que, por ejemplo, les recordé, les presenté en los temas anteriores. Las mujeres como sujeto bautismal, y si somos teólogas más aún, tenemos una función, un ministerio dentro de la Iglesia específico que consiste en pensar la fe. Y qué mejor que sean mujeres las que piensen sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia. Pareciera que sería lo más lógico,
Bueno, ahí estamos. Estamos ante una cuestión de otro punto de vista, el de las mujeres, que necesita también ser recibido. Y con esto damos un paso adelante con respecto a las auditoras, porque las mujeres ahora, ya en estas décadas, no son solo auditoras, son mujeres con voz propia, con voz teológica. Y por lo tanto, los que necesitan escuchar, abrir los oídos, son los varones en la iglesia, acoger esta palabra, este punto de vista diferente y darle su lugar adecuado en la iglesia. Parece simple, pero no lo es. Bueno, un segundo tema que es un desafío para mí enorme es el diálogo con el feminismo teológico. Tengo la impresión que la Iglesia en su discurso asume la dignidad de las mujeres, su dignidad e igualdad como bautizadas, da cabida en ciertos ámbitos a su presencia, pero el diálogo a fondo con el feminismo teológico está en gran parte pendiente en la Iglesia. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque si es verdad que se quiere promover a las mujeres y su dignidad e igualdad como bautizadas, ¿por qué se da esta resistencia tan fuerte al feminismo teológico? Masivamente, porque yo aceptaría, lo podemos dialogar después, que haya temas en los cuales no hay acuerdos, no hay puntos de encuentro. Pero habría muchos otros, como algunos yo les mostré en los temas anteriores, que sí, no solo hay acuerdos, sino que hay aportes concretos para lo que nos está pasando como iglesia en este momento. Entonces la pregunta acá es, ¿se puede realmente promover a las mujeres sin dialogar con los avances de la ciencia teológica pensada por las mujeres? Porque estoy hablando no del feminismo en general, sino del feminismo teológico cristiano. ¿Qué puede aportar este feminismo teológico cristiano a una iglesia inclusiva? Una pregunta por ahora sin responder en la mayoría de los casos. Bueno, voy un poquito más rápido. El compromiso de las iglesias para erradicar la violencia, me parece que es un punto central en el que la iglesia todavía tampoco ha entrado a nivel global. Gracias a Dios he sabido de un proyecto en el que se va a tratar esta temática, un proyecto bastante extenso, convocando a países de América Latina y también a las iglesias a participar, pero por ahora es un tema que queda vinculado solamente a la sociedad civil y a las organizaciones. Alguna que otra iniciativa en la iglesia encontramos, pero realmente muy poco. Y aquí me parece que se puede demostrar en este punto un compromiso real y eficaz de la iglesia con la dignidad de las mujeres. El discernimiento sobre el sesgo eclesial masculino es un tema también pendiente. No se habla de este tema, no escucho hablar de este tema, apenas escucho hablar un poquito sobre clericalismo a algunos teólogos o teólogas más audaces, pero no se habla de que en la iglesia hay un punto de vista dominante y un liderazgo dominante de los varones sobre las mujeres. Esta es una cuestión que tiene que ver, como dijimos antes, con el bautismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos como vivimos en una cultura machista o androcéntrica? El Papa Francisco ha planteado una presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia. ¿Pero qué significa esto? ¿Existe un sesgo masculino? ¿Cómo se puede revisar y corregir?
Y los últimos dos temas tienen que ver con los ministerios, qué ministerio para qué iglesia. En el proceso sinodal se muestra que es necesario, que hay distintas experiencias, no todos piensan igual o sienten igual, y voy a leer nada más que lo que está entrecomillado para terminar. Si bien el modo sinodal ha sido promovido, se constata que no es fácil precisar las interacciones entre diversos protagonistas. Algunos reclaman más presencia del sacerdote, aunque gran parte habla de un clericalismo que no hace bien. Pero como se habla, la pregunta es, repensemos este asunto, ¿cómo repensar el ministerio? Otro libro de Chettina Militello, Una necesidad para toda la Iglesia. Discernir también el diaconado de las mujeres, un tema que no apareció en el documento de síntesis de Argentina, pero sí está presente en el documento final del Sínodo de Amazonía. En el alto número de consultas que se hicieron para este sínodo, se solicitó el diaconado permanente para la mujer, y por eso fue un tema que el sínodo trabajó mucho y también manifestó como sínodo el interés de seguir dialogando sobre esta temática con la comisión que está estudiando este tema. Es un tema en estudio, eso es muy importante, porque da esperanza más allá del resultado, que el tema se trabaje. Este es otro libro también de Serena Nochetti, que está en castellano disponible y se puede leer para ver sobre todo las argumentaciones en este tema. Y con esto cerré, concluyendo, dar lugar a la subjetividad bautismal de las mujeres. Esta podría ser la clave para una memoria profética, para que la memoria de las auditoras sea profecía de una iglesia cada vez más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Quedamos como abrumadas. Por Dios que tenemos tarea por delante, ¿no? Bien. Preguntas, comentarios. Mientras aparecen las preguntas en el chat, yo te quiero hacer una pregunta. El Papa Francisco insiste en esta presencia más incisiva de las mujeres. Vemos que durante su papado varias mujeres han sido nombradas en cargos importantes de gestión. Sin embargo, también llama la atención que estos cargos son de subdirectoras. En este momento el cargo quizá más relevante es el cargo que tiene Nathalie Becquart, que es una religiosa francesa que es la subsecretaria del sínodo, y el secretario del sínodo sigue siendo un varón ordenado. Lo mismo pasa en el ámbito de las comunicaciones, etc. Entonces, desde fuera lo que se percibe es una enorme tensión interna entre un paso para adelante y dos pasos para atrás, digamos. ¿En qué momento vamos a lograr poner una directora o una secretaria o lo que sea, sin el varón que esté permanentemente controlando el quehacer de la mujer? Bueno, yo creo que ese es un tema precisamente de presente y futuro, ¿no? O sea, en el presente la novedad estaría en que las mujeres empiezan a aparecer en estos cargos, empiezan a ser designadas en estos cargos. Lo pendiente es que, como tú dices, son pocas, porque lo que hace el Papa no siempre está replicado en todas las estructuras de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, él está dando el ejemplo, que no es poco. Y bueno, ¿y en qué momento se va a dar eso? No lo sabemos, pero creemos que el hecho de que ya aparezcan mujeres en cargos que nunca hubo, está señalando que estamos dando pasos, ¿no? Entonces, bueno, comprendo que a veces los pasos son muy lentos, querríamos que sea más rápido, se nos desmorona la esperanza, ¿no? Pero bueno, justamente haciendo memoria de 60 años,
podemos decir, bueno, de las auditoras ahora algo ha sucedido, se está moviendo. Pero también recojo lo que tú dices, Carolina, en una fuerte tensión, Entonces, el pueblo de Dios o la comunidad eclesial, lo escribí en un artículo para la revista Concilium, es una iglesia tensionada, ¿no? Es una iglesia tensionada. Tal vez siempre lo estuvo por distintos motivos. Pero bueno, en este tema vemos que la iglesia está tensionada. No es un tema que simplemente fluye pacíficamente, ¿no? Por eso yo creo que hace falta mucha fortaleza de ánimo para caminar este tema, y bueno, eso se nos exige a las mujeres, sobre todo para sostener un poco estas situaciones de tensión que también las vivimos en carne propia, ¿no es cierto? Ahora, ¿y esa dificultad tú dirías que lo que está de fondo es un problema antropológico o es un problema de poder? ¿Qué es lo que está en el fondo? Bueno, te diría que vos estás dando la respuesta. El problema de poder es un problema antropológico, aunque también espiritual. Yo ahí lo ampliaría un poquitito, ¿no? Antropológico espiritual. El problema del poder es un problema humano, pero acá estamos hablando de una comunidad de fe, de una comunidad animada por el espíritu, ¿no? Y bueno, fíjense que muchos de estos temas pasan por la conversión, porque que nos guste el poder o que tengamos poder, bueno, esa es una cuestión humana, pero convertirnos para repartir y compartir el poder, esta es una cuestión que nos compete como cristianos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera me parece a mí, hay que seguir como explicando cuál es el problema, qué es lo que suscita la tensión, qué es lo que impide la conversión, cuáles son nuestras problemáticas a nivel humano, relacional, y cuáles son nuestras problemáticas espirituales, ¿no? Porque el poder finalmente es una tentación también, la acaparación del poder o el abuso de poder. Tenemos aquí en el chat comentario. Margarita Contreras dice: a mí me preocupan las miles de mujeres que trabajan en sus parroquias, pero que no son consultadas para nada por sus párrocos. Sí, creo que ahí hay un tema que, bueno, a mí también me preocupan, por supuesto, pero tenemos que ver, digamos, cuál es la tarea que nos plantea esa realidad. La tarea es que, a ver, ¿cómo funcionaría ahí la conversión? Estas mujeres necesitan ser empoderadas, darse cuenta que no están solamente para servir sin hablar, o solamente para escuchar, sino que también pueden hablar, pueden decir, y pueden decir cosas que tengan incidencia en la comunidad. A veces pueden tener más autoridad porque están al frente de servicios concretos que otros en la comunidad que no están en esos servicios, ¿no? Entonces hay un tema de revalorización de lo que las mujeres hacen, de revalorización de lo que pueden aportar como reflexión, y también es un llamado de atención para quienes son líderes o animadores pastorales o párroco, obispo, etcétera. Bueno, ¿cuánto valor le ponen a este trabajo permanente, constante, entregado de tantas mujeres, a las cuales no les preguntan cuando tienen que tomar muchas de las decisiones, o todas, ¿no? Muchas o todas. Entonces, bueno, ahí no estaría funcionando esta dinámica participativa, inclusiva, no discriminatoria. Porque parecería que para el servicio sí, para la toma de decisiones y discernimiento no. No.
Graciela Gutiérrez nos recuerda aquí en el chat que en la diócesis de Chillán nosotros tenemos hoy 2 comunidades religiosas que están a cargo de parroquia. Así que vamos que se puede, mujeres. Eh, Sí, ese es un bueno, caso que me agrada que salga porque es digno de mención y muestra como una figura nueva, digamos, nueva, hubo otros casos, pero novedosa para lo que es lo general, mm, y que está mostrando la capacidad de liderazgo y de carisma de las mujeres en la animación pastoral, ¿no es mm, cierto? sí. Sin duda a cargo de decisiones y de conducción de la comunidad. Entonces, eso es muy importante. Recuerdo entre paréntesis que esos temas ya salieron en el debate conciliar y en la consulta previa de Juan 23 a las iglesias particulares. Y salieron porque había poco clero. Entonces, es importante hacer memoria porque este no es un tema de ahora, de Chillán, es un tema de la renovación conciliar. Por supuesto, en Chile esto tiene relieve, ¿no es cierto? Ahora y es importante y es un paso, además en una situación de iglesia de crisis, de sufrimiento, de mucha contradicción, entonces renueva, revitaliza, pero estamos en la misma corriente de renovación de hace 60 años atrás. Ujú, ujú, Un sí. poco, vamos llegando un poco tarde, pero bueno, podríamos decir que más vale tarde que nunca, ¿no es cierto? Alegrarnos de que al fin se van dando algunas situaciones o algunos pasos que hace tiempo ya que se vienen conversando, ¿no es cierto? Mm. Amalia Cárcamo dice, es terrible el apego al poder de los cristianos. Me parece que se acerca bastante a la definición de pecado. Interesante cómo lo pone Amalia, porque no solamente es un apego al poder del clero, sino que también hay mucho laico muy clericalizado también apegado al poder. ¿Hay algún comentario, Virginia? Sí, sí, lo uno a lo que decía antes de la dimensión espiritual de la reforma eclesial. No se trata nada más que de documentos, no se trata nada más que de propuestas pastorales o de propuestas de solución, de cambio de estructuras, sino que aunque yo cambie la estructura, si no cambio de mentalidad y de corazón, no pasa nada. Ujú, Y en este caso, bueno, aceptar que necesito soltar el poder, purificar mi forma de vivir el poder, la autoridad, hacerlo, revisar los motivos por los cuales hago las cosas, para que el servicio sea realmente auténtico. ujú. eh, y bueno, y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Kena, que me imagino que es Kena Valdés, que la divisé por ahí, está planteando un tema que es bien complejo aquí y dice, ella está en Antofagasta en este momento, y dice que muchas mujeres que están en la parroquia no terminan de arriesgar la palabra y la acción. Perdón, se me corrió. No terminan de arriesgar la palabra y la acción para buscar modos más circulares para ese compañerismo que decías. Y las que queremos cambio ya no participamos en las parroquias. Este es un tema bastante transversal que está pasando no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Es decir, las mujeres están dejando de participar en las parroquias, están dejando de participar en la misa incluso porque no se sienten representadas, ya no tienen ganas de estar luchando permanentemente, etcétera. En fin, ahí Kena toca un tema gordo. Y dos cositas, gracias Kena por la pregunta, muy importante. Bueno, el clericalismo está internalizado por todos y todas, y eso incluye a las mujeres, y a veces puede ser más grave en las mujeres, porque en la medida en que las mujeres no tomen conciencia, también los laicos varones, ¿no es cierto? Y eh, pidan, reclamen su lugar, reclamen ser escuchadas, reclamen tener espacios, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, somos parte
somos parte responsable del cambio que necesitamos hacer. Claro, puede ser que a veces queremos cambiar y nos golpeamos contra la pared, ¿no es cierto? Porque nos encontramos con actitudes que no desean el cambio. Pero bueno, me parece a mí que el trabajo con las mujeres y la ayuda de toma de conciencia del lugar, la dignidad de las mujeres, es algo que tenemos que seguir insistiendo. Y tal vez se da más esto, no sé si es así, pero tal vez en las comunidades del interior de nuestros países, donde a veces culturalmente o las costumbres pueden ser de mayor sumisión por parte de las mujeres, ¿no? Y bueno, y después lo que toca Carolina, que no sé si también estaba en el aporte de Kena, el tema del éxodo de las mujeres. Es verdad, las mujeres somos aguantadoras, pero hay un momento en el que nos cansamos o no damos más y decimos, bueno, ¿por qué me tengo que quedar en esta comunidad o en esta iglesia que eh, no me ofrece caminos de libertad, no me ofrece reconocimiento, siempre me tiene en segunda línea, ¿no es cierto? Bueno, acá me dicen, sí, reclamamos, pero no escucha. Bueno, hay otra alternativa en esto, ¿no es cierto? Que es lo que se ha denominado en los movimientos de mujeres apostar a la iglesia de las mujeres. Hacer círculos de mujeres donde hablamos de nuestra fe, donde hablamos de nuestra misión, donde nos hacemos espalda unas a otras, y no quedarnos que si el cura nos escucha o no nos escucha. Yo le digo la verdad, a mí que soy teóloga, hay pocos que me escuchan realmente queriendo aprender algo. Me gustaría que fueran más. Bueno, tampoco los puedo contar, pero no es que tenga una multitud de sacerdotes esperando que yo hable para escuchar lo que yo digo. Entonces, no puedo supeditar mi ministerio dentro de la iglesia, mi palabra, así los otros me escuchan o no me escuchan. Claro, sería mejor, sería lo deseable, pero no siempre lo mejor y lo deseable es lo real. Lo real es como es, puede ser imperfecto. Ahora, las mujeres, en general, que tenemos una conciencia solidaria con otras mujeres, feministas o no feministas, sabemos escuchar a otras mujeres y tratamos también de hacer escucha de lo que piensan los varones. Somos más escuchadoras y lo podemos practicar entre nosotras. Esa práctica es decisiva para lo que planteaba Kena antes. ¿Cómo se empodera una mujer? En primer lugar, tiene que ser escuchada, tener la experiencia de ser escuchada por otra para poder decirse, para poder decir quién es, qué piensa, qué le pasó, qué sufre, qué aspira. Y cuando una mujer es escuchada por otra mujer, o puede ser también por otro varón, bueno, ahí pueden suceder muchas cosas muy positivas. Y esa práctica es una práctica sanadora. Se llama práctica de escucha mutua, se suele implementar de distintas formas, en un sentido pastoral, espiritual, con valor también antropológico, no solo religioso. Eso es muy importante, saber generar, claro, ministerio de la escucha, pero no solo en general, la escucha de mujeres a mujeres, de mujer a mujer, un poco, eso también es un tema a examinar, cómo está nuestra práctica, nuestro compromiso de mujer a mujer, por supuesto, incluyendo a los varones, pero ahora estamos hablando del tópico concreto de las mujeres en la iglesia, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay mucho por hacer. Y una pastoral de la mujer que no pone en marcha una escucha de mujer a mujer, un diálogo de mujer a mujer, no puede funcionar nunca. Por lo tanto, bueno, es una tarea nuestra. Eurídice dice por ahí, las mujeres tenemos en nuestras manos el cambio, tenemos que empoderarnos.
Creo que es importante dejar de esperar que los hombres cambien, que el clero cambie. Nosotras debemos cambiar, de nosotras depende gran parte de este cambio. Un poco la línea de lo que estabas planteando. Sí, me hago eco 100%. Isabel dice, ¿por qué las mujeres hemos ido teniendo logros tan importantes en Chile, como tener una mujer rectora de la principal universidad del país, y en la iglesia vamos quedando postergadas? La diferencia estaría en que en la iglesia los cargos se llenan a dedo, entre comillas, y no por elección. Más una presidenta de la República tuvimos también. Bueno. Sí, y bueno, yo creo que ahí se toca, bueno, con la pregunta, gracias por la pregunta, un tema fundamental para el cristianismo, ¿no? Es que el cristianismo está en deuda consigo mismo y con la historia por su sesgo masculino, que debe revisar. Y yo creo que, bueno, que el tercer milenio es el milenio para eso. No sé si veremos todo, pero que estamos empezando un camino que cambia el rumbo, me parece bastante decisivo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con que el cristianismo tiene que revisar? Que nuestra religión cristiana tiene un sesgo masculino, se tiene que hacer cargo. Tiene que transformar, revisar su propia tradición en ese sesgo a la luz del Evangelio, a la luz de Jesús, para poder purificar esa permanente y constante discriminación de las mujeres a lo largo de toda su historia, incluyendo el presente, para que en el futuro, bueno, estemos más cerca del reino que de esa limitación tan profunda. Ahora, eso supone tener ojos para ver el tema, aceptarlo y caminar en esa dirección, ¿no? Yo creo que en ese sentido el concilio nos da bases muy fundamentales, pero como que hay que ir a fondo con la renovación, ¿no? Y todavía es como que estamos de alguna manera como rozando los temas, los vamos planteando, pero bueno, no llegan a calar a fondo, ¿no? Entonces necesitamos seguir caminando todos, ¿no? Y por eso decía, en primer lugar, las mujeres somos las que nos tenemos que comprometer con las mujeres. Y así está sucediendo, yo creo que así está sucediendo. Fines del siglo XIX, siglo XX, son testigos de una historia, un tiempo histórico en el cual las mujeres se hacen cargo de su situación en la sociedad y en las iglesias, y eso está repercutiendo, claro, generando una tensión, como decía Carolina, porque no podría ser de otra manera. La tensión se genera porque la tradición fue por otro lado, y bueno, y hay que hacer cambios. Y esos cambios, mientras no lleguen, generan esa tensión, ¿no es cierto? Porque hay una resistencia al cambio, porque hay transformaciones pendientes, porque falta reflexión, porque falta diálogo. Hay que hacer Bien, cambios de todas formas, sí, sí, por supuesto, sí. hay que hacer cambios de todas formas. Bueno, hay aquí agradecimientos varios hacia atrás. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta. Sole Vergara, activa tu micrófono. Ya, ahora sí. Hola, yo quería preguntar si tiene que ver en esta larga desigualdad que hay entre el hombre y la mujer en la iglesia, si tiene que ver algo de la formación de la mujer, si es que hay una menor formación eh, académica, o no sé, pues, estaba pensando si las congregaciones religiosas femeninas tienen el mismo grado de formación que los hombres en cuanto a la formación teológica. Porque yo las veo a ustedes tan preparadas, yo digo, si hubiera más mujeres así, ¿cómo no pueden estar en cargos más claves también de la jerarquía de la iglesia? Si es que, Bueno, sí.
Gracias por tu pregunta, no sé si concluiste. No, sí concluí, sí. Sí, bueno, es clave lo que vos decís, la formación empodera, ¿no? Mm. Y es verdad que la formación que recibe un clérigo no siempre la recibe una religiosa y mucho menos una laica, salvo que estudien teología. Por eso las teólogas tenemos una cierta eh, paridad en la formación, o a veces mayor que la que tiene un clérigo. Y en ese sentido creo que hay una función especial en el pueblo, digamos, particular en el pueblo de Dios, pero hay una responsabilidad, ¿no? Ahora, cuanta mayor formación de las mujeres, más contribuimos a este proceso. Por eso es indispensable seguirse formando, leer, entender de lo que estamos hablando, cuáles son los desafíos, por qué se demora tanto, qué podemos hacer, ¿no? Y contribuir cada una y cada uno en los espacios en los que estamos a que esta transformación se vaya acelerando, se vaya ampliando. Y no demorar los procesos, eso depende en gran parte de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Virginia. Isabel Harvey, última pregunta, que estamos ya en la hora. Activa tu micrófono, Isabel. Sí. Oye, yo me integré tarde, así que a lo mejor ya lo tocaste el punto. Este sesgo tan notorio y tan en la Iglesia Católica no se da en otras religiones cristianas, o sea, es como esto que estamos hablando desde que yo me integré, por lo menos, se da en la Iglesia Católica. ¿Ah? La Iglesia luterana tiene obispas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, Antes de bueno, responder, Virginia, te propongo que Francisca Peche haga la pregunta y ahí terminamos. Francisca, plantea tu pregunta y así activa tu micrófono, Francisca. Mira, a mí me entra la curiosidad de que la gente que participa en todas estas comunidades, la gente que asiste a tus charlas o a tus cursos, generalmente gente mayor. Yo por lo menos no veo gente muy joven. ¿Ah? Entonces, ¿cómo será para que la juventud, que ellos tienen de repente un poder de contagio mayor, tienen redes sociales, ¿cómo hacer para que mujeres laicas, jóvenes, entren en este proceso? ¿Cómo motivarlas? sí, Gracias, gracias Francisca. por las dos preguntas. Bueno, son largas, pero estamos en la hora, entonces voy a ser cortita. Las otras iglesias, sí, es verdad que hay obispas en otras iglesias, pero dicho por hermanas y colegas luteranas, bautistas, amigas, tienen los mismos problemas del sesgo masculino que en la Iglesia Católica. La diferencia está en que en algunas de las otras iglesias se ha dado el acceso a mujeres a los ministerios ordenados, al ministerio del pastorado, por ejemplo. Esto en la Iglesia Católica depende de un discernimiento y una definición magisterial en última instancia. Y eso está como en el mejor de los casos en discusión teológica, pero a nivel magisterial está muy estancado, es un tema muy estancado en la Iglesia Católica, ¿no? Así que, bueno, por ahí iría la respuesta. En cuanto a la juventud, es verdad, también pasa en otros círculos lo mismo. Ahora, tú dijiste, la juventud está en las redes sociales. Precisamente, por ejemplo, las redes sociales son una muy buena herramienta. Yo, por ejemplo, tengo mi Facebook, aunque este año he bajado mi compromiso de escribir para el Facebook por razones de tiempo, pero circula mucha información en Facebook y en Instagram sobre iniciativas de mujeres, teólogas, charlas, conferencias, bueno, distintas actividades que se invitan, muchas son para participación virtual, otras son presenciales, ¿no?
De manera bueno, que hay que estar atenta, a mí me parece muy buena la pregunta, para ver, bueno, por dónde van las nuevas generaciones. Algunas, lamentablemente, están en el grupo que mencionaba Carolina, las que se fueron de la iglesia o tienen ganas de irse, porque están muy cansadas y las jóvenes tienen, en este tema por lo menos, del predominio masculino, tienen mucha menos paciencia de lo que tuvimos otras generaciones. Hoy ya no se callan, no se aguantan, y tal vez está bien, de alguna manera, o sea, de alguna manera hacen su opción, tienen su forma de medir, de sensibilidad. Bueno, a nosotras nos gustaría, claro, que sigan en la lucha, que estén, pero hay que buscar ahí un poco las estrategias, y yo diría, no esperar que vengan a donde estamos nosotras, sino ir a donde están ellas. Ahí hay como que hacer un movimiento un poco de éxodo, ¿no? De salida, e irlas a buscar, pero donde están ellas, ¿no? Para traerla donde estamos nosotras, ¿no? Y bueno, ahí también puede haber cambios. Seguramente va a haber cambios generacionales que se están viendo también en los varones, ¿no? Los varones jóvenes, toda la juventud está en otra dinámica que es distinta a la que nosotros vivimos, y bueno, hay que seguirla por donde está. Bien, estamos en la hora. Virginia, 1.000.000 de gracias. Gracias a todos quienes asistieron. Antes de separarnos voy a dar 3 avisos económicos. Económicos no. Primero, recomendarles un libro a propósito del tema que hemos tratado, que se llama Invisibles, las mujeres del concilio, de una teóloga española que se llama Isabel Gómez Acebo. Invisibles, las mujeres del concilio. Esto se puede comprar en Amazon, lo pueden comprar en Buscalibre, imagino que estará en las librerías, etcétera. Es una versión en español y hay muchas anécdotas como las que contaba Virginia. El segundo aviso es recomendarles muchísimo la revista Mensaje de este mes. La revista Mensaje toca el tema del concilio y toca el tema de las mujeres. Hay un texto escrito por Silvia Martínez Cano, Sinodalidad y Mujeres, la renovación, que se los recomiendo, lo pueden leer ahí. Y hay otro, Sínodo Mujeres en Camino, que lo escribí yo, no es para hacerme propaganda, pero es porque precisamente están tocándose los temas de mujeres hoy. Y para terminar les voy a hacer una invitación muy especial. Aquí tengo un libro que se llama Marialogía. Es un libro que vamos a lanzar el 11 de octubre. Virginia, que está aquí presente, es una de las coordinadoras de esta obra, junto con Blanca Besa y Clara María Temporelli. El lanzamiento va a ser el martes 11 de octubre a las 19 horas en la Universidad Alberto Hurtado. Así es que, y además, esto... Si hay algo que tenemos que renovar es nuestra mirada de María, y nuestra convivencia con María. Así es que todos invitadísimos al lanzamiento del libro 11 de octubre, 19 horas. ¿Todo Bien. presencial? Sí, solo presencial. Probablemente lo grabe, no te contaremos, Kena. Sí, bien. Mandanos tu contacto, porque estamos tramitando alguna forma de virtualidad porque algunos lo han pedido. Buenísimo. Kena, escríbeme y si hay algo te cuento. Gracias, ya. Isabel, Carola, la revista Mensaje, ¿de qué mes es? Es de este mes, ahora septiembre, acaba de salir. La que acaba de salir. Sí, ahora. Bien, gracias a todas, a todos, que tengan una buena semana, un buen mes, nos vemos el primer lunes de noviembre. Que estén muy bien. Virginia, infinitas gracias, un abrazo. Chao, chao.